buenas y bienvenidos a Green Macarons, tu canal de acuarios plantados. Hoy vamos a hablar, como el título del vídeo indica, del fósforo, el nutriente más temido. Vamos a ello. Bueno, hablaremos del fósforo. El fósforo es el segundo macronutriente más importante, pese a ser el tercero en consumo, pero con diferencia el más controvertido, del famoso NPK. Su razón principal es que se trata del elemento al que siempre le echamos la culpa cuando aparecen algas en el acuario, y eso no es del todo justo. El desconocimiento de su ciclo, el ciclo del fósforo, así como su filia y su antagonismo con diferentes elementos como el hierro, el aluminio, el calcio y su directa proporción con el nitrógeno, enmascaran la verdadera causa del ambiente propicio para la aparición de algunas algas, clorofitas y de todas las robofitas y feofitas. El fosfato para mí sería el segundo elemento menos inestable en la columna de agua. El primero, como vimos en un vídeo anterior, sería el hierro. Que por cierto, en el vídeo anterior se me pasó comentar el estado recíproco, o sea, el antagonismo recíproco negativo, ¿vale?, que tiene el hierro con el fosfato y el fosfato con el hierro. Ahora bien, hablando del fosfato, en pH entre 6 y 7,5, el formato principal de absorción sería el dihidrógeno de fosfato, que este es curiosamente en el que nos movemos. Mientras que a pH de más de 7,5, este fosfato cambia al estado de fosfato de hidrógeno. Es importante saber y entender que cuando el valor del pH baja de 6,5, la disponibilidad de este ortofosfato también baja y empieza a precipitar como fosfato de hierro o de aluminio, dependiendo ya el nutriente que esté en demasía. Y esta proporción de fosfato precipitado aumenta si seguimos bajando el pH, llegando a no ser útil por debajo de pH 5,5. Aquí os muestro la tabla de disponibilidad de fosfato según el pH, ¿vale? Al igual que el hierro, también tiene su disponibilidad según pH. ¿Okay? Bueno, ahora hablaremos del fosfato por donde lo absorben las plantas. El fosfato es absorbido en casi toda su totalidad por la parte blanda del sistema radicular de la planta, y es a su vez el principal almacén donde las plantas guardan sus reservas. El fosfato, al ser un elemento móvil dentro de la planta, ésta lo almacena y lo distribuye desde la raíz allí donde es necesario, siendo visible su déficit en la hoja vieja. Bueno, ¿y para qué se usa el fosfato en la planta? Tiene dos funciones principales. Una, ayuda a la planta a convertir la luz que recibe y los otros elementos en alimentos. Y dos, es responsable en la formación de las estructuras complejas de las plantas, es decir, raíces, flores, frutas, semillas. Cuanto más compleja sea la planta, mayor cantidad de fosfato necesitará. Además de estos dos puntos fuertes, los fosfatos están presentes en casi todo: proteínas, fosfolípidos, hasta en el ADN o los cromosomas. Su importancia es tal que en la carencia del mismo produce que la planta se quede pequeña y raquítica. Por ello, en el caso del fosfato, su transferencia a los nuevos brotes no proviene de las hojas viejas, sino del almacenado de la raíz, por lo que el deterioro de estas hojas se produce por la reducción de la fotosíntesis y por lo tanto la obtención del alimento en general. La planta detiene su crecimiento en altura y por lo tanto también detiene la aparición de los nuevos brotes. Las hojas más viejas se aclaran por falta de acción de la fotosíntesis. El verde se vuelve más pálido y empiezan a aparecer zonas necróticas, manchas de tono oscuro, en los extremos de la hoja.
dando aspecto de transparencia y a los días llegando a desprenderse. A los pocos días este progreso se extiende progresivamente a las hojas más jóvenes y termina llegando a los nuevos brotes, dando lugar a hojas pequeñas y arrugadas que nunca se recuperarán de su crecimiento. Este fenómeno es fácil de identificar en la hidrófila, ludwigia y especialmente en las anubias. Aquí os pongo una imagen del déficit común, ¿vale? Jugar con la cantidad de fosfato a la alta también permite aumentar la coloración amarillo-rojiza de algunas plantas, no tan intenso como reducir el nitrógeno. ¿Por qué? Porque se potencia la betalaina y la ficoeritrina por encima de la clorofila. Es decir, el fosfato potencia la betalaina y la ficoeritrina y el nitrógeno fomenta la clorofila. Y al subirlo, pues fomentamos esos pigmentos que son los que dan un color rojo o anaranjado a ciertas plantas. Bueno, y después de la teoría científica, quisiera dar la reflexión del fosfato a efectos prácticos. A ver, resumiendo, el fosfato a efectos prácticos, según mi experiencia, es que trabajando con sustratos nutritivos nuevos o relativamente nuevos, es un elemento que no debemos de añadir siempre y cuando las plantas estén ancladas a él o no haya una excesiva masa vegetal que no estuviera anclada. Es un riesgo innecesario abonarlo, ya que el sustrato no lo proporciona. Y no porque de algas, sino porque la materia orgánica de ese sustrato nutritivo junto con fosfato disponible creará el ambiente idóneo para un tipo de alga. Por lo tanto, si lo tenemos en el sustrato, no hay que abonarlo y muchísimo menos hay que saturarlo, ya que está dentro del sustrato nutritivo. Por contrario, como ya expliqué en algún vídeo, si partimos de un sustrato arcilloso inerte o inerte, en este caso sí hay que abonarlo. De hecho, no tengamos miedo por abonarlo, porque un acuario estable, equilibrado y limpio puede tener buenas concentraciones de fosfato sin algas, siempre y cuando no nos pasemos, claro está. Por lo tanto, no hay que tener miedo en sustratos arcillosos, inertes o inertes en abonar fosfato. También saber que es un anión, ¿vale? El fosfato, que se intercambia muy bien con los sustratos arcillosos y que si lo abonamos debemos tener en consideración su facilidad para ser atrapado por el sustrato. Y por último, tener en cuenta que ante un déficit de fosfato valoraremos la cantidad que hay del mismo, pero también valoraremos la cantidad que hay del antagónico, ya que pudiera ser inhibido o precipitado por este mismo. No suele ser usual en grandes cantidades, pero puede pasar. Y ante un exceso de este, igualmente deberíamos de valorar la cantidad que tenemos en exceso y la cantidad del nutriente antagónico. Aquí os muestro, como los otros elementos, una tabla de interacciones, ¿vale? Con sus elementos más antagónicos para tenerlos en cuenta, ¿vale? Porque al fin y al cabo, si un nutriente está en demasía, puede ser que haya otro nutriente que lo esté inhibiendo o precipitando. Entonces, si el otro nutriente lo tenemos en cuenta, pues nos haremos un cálculo si está en demasía o está más aún todavía. Y en el caso del déficit, igualmente. Recalcar que el fosfato y el hierro son tan enemigos que se precipitan mutuamente. Es decir, si quieres bajar el hierro, mete fosfato y verás que baja. Y al inverso, si quieres bajar el fosfato, mete hierro. En ambos casos se obtienen precipitados de fosfato férrico. Este se queda en el sustrato y con los sucesivos cambios de agua y siempre en función del pH del agua puede volver a aparecer. Así que cuidado con estos medios donde siempre se pierde el hierro o el fosfato a pH ácido. Porque el hierro precipitado está más disponible con pequeñas variaciones de fosfato.
Bueno, pues después del tocho este, ahora cuando pensáis que qué complicado es esto, pues no, no es tan complicado. Como yo siempre digo, utilizamos un poco el sentido común. Si estos elementos, tanto el fosfato como el hierro, son poco estables en la columna del agua, ¿cómo los manejamos? Pues muy bien, os doy mis dos opciones. Una es usar sustrato nutritivo, donde la planta absorberá tanto el hierro como el fosfato de él y por tanto no interaccionará vía columna de agua. Y segundo, en caso de abonarlo, no hacerlo en cantidades grandes de hierro, ya que el hierro, es más inestable que el fosfato y menos consumido por parte de la planta, y ayudarnos siempre en nuestra rutina de los cambios de agua, que liberarán el exceso y posibles precipitados cuando hagamos el cambio de agua. Bueno, pues el resumen de este vídeo, después de ver las funciones del fosfato en la planta, de los posibles déficits, que hay que tener en cuenta los déficits del fosfato y también teniendo en cuenta los elementos antagónicos de este, es decir, cuando tengamos un déficit de fosfato debemos de considerar también si tenemos un exceso de hierro, ya que mucho hierro nos hace disminuir la cantidad de fosfato dependiendo del pH. Una cosa que normalmente la gente no suele tener en cuenta o no se suelen dar casos muy claros con estos dos nutrientes, pero hay veces que no nos damos cuenta, subimos mucho el hierro y el fosfato se nos precipita. Creemos que tenemos poco fosfato, volvemos a añadir fosfato y al final, en el momento que ya hay una carga orgánica en el acuario considerable, pues eso sale a la luz y ya nos pega los subidones de fosfato y de algas. A la inversa, pues también siempre hay que tener en cuenta el nutriente antagónico. Y por otro lado, en sustratos nutritivos es la forma más segura de tener el fosfato y el hierro disponible para las plantas, ya que no irán a la columna de agua, prácticamente no irán a la columna de agua, exceptuando que haya algún intercambio iónico, y será muy fácil controlarlo. Cuando ya estamos en un sustrato inerte o arcilloso inerte, pues no debemos de tener miedo en abonarlo, la verdad, porque como he dicho, los nutrientes no generan algas. Y el único problema que tenemos con el fosfato es que es un elemento que es muy poco estable en la columna de agua, pero teniendo en cuenta un abonado más bien bajito de hierro, no nos debería de dar problemas, ya que el hierro es el antagonismo más negativo que tiene el fosfato. Bueno, espero que lo hayáis entendido más o menos, ¿vale? Que no hay que tenerle miedo al fosfato y hoy, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora me voy una semanita de vacaciones, pero durante esa semana os prometo que voy a trabajar en una guía de algas que creo que os va a gustar, porque será muy práctica, pero a la vez muy sencilla. Y seguramente os abrirá los ojos a más de uno y os hará perder el miedo a las temidas algas, ¿vale? Bueno, sin más dilación, me despido de vosotros. Quiero que me deis un buen like, que os suscribáis los que no hayáis suscrito, compartir el vídeo y, como siempre, un abrazo y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!